Bueno, aquí María hablando de la ley de Cristo. Así que tienen que saber que Dios juzga a fornicarios y adúlteros. ¿Ok? Hebreos capítulo 13, versículo 4, y se lo van grabando. Hasta que se lo graben de memoria dónde está lo que les digo. ¿Ok? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Estás bajo consejo y bajo mandamiento, que no sea el hecho con mancilla, ¿ok? Porque le cometes adulterio a Dios pecando con el culo o con el pene y los huevos. Porque a los fornicarios y adúlteros perdidos de su primer culo, perdidos de su primer mujer, perdidas de su primer mujer, los juzgará el Todopoderoso. Y los arrojará a muerte eterna, al lago de fuego que arde con azufre, que el azufre es color mate. ¿Ok? Olor a Satanás. Revelación capítulo 21, versículo 7 al versículo 8. Entonces ténganle miedo a Dios porque los juzga bajo la ley de Jesucristo. Juan capítulo 12, versículo 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no he venido a juzgar, dice Jesucristo, al mundo, sino a salvar al mundo bajo su ley. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio, que es el Todopoderoso que juzga a fornicarios y adúlteros. De cada palabra que Cristo dejó, a cada uno, dice Romanos capítulo 2, versículo 5 al versículo 6, versículo 17. Entonces, mucho cuidado de agarrar a mujer divorciada. Mateo capítulo 22, versículo 1 al versículo 40. No la toques, no hagas cuerpo con puta no virgen, no te cases con divorciada, cometes adulterio a Dios pecando con tu pene y tus huevos en el culo de ella. Toda tu vida te casas perro no virgen, cometes adulterio pecando con tu pene y tus huevos en el culo de la nueva mujer. Y vas a tener que ir a pagar la multa que pusiste pecados al cuerpo de Dios, su casa, templo de Dios, dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Marcos capítulo 10, versículo 6 al 12. Lucas capítulo 16, versículo 1 al versículo 25. Apagar al fuego del infierno, hombre perro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. Evita la fornicación, échala a volar, huye de la fornicación, dice Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 20. A volar, fornicación. No te quiero cerca de mi cuerpo, dice Cristo. Me tengo que casar hombre virgen y mujer virgen. Eso dice el Todopoderoso bajo la ley de Cristo. Porque al unirte con la primera mujer, haces un cuerpo con ella. Así que tenle miedo a Dios, porque te quita la vida y te arroja al fuego del infierno. Lucas capítulo 12, versículo 4 al versículo 5. ¿Y qué es lo que viene diciendo el Todopoderoso? Vas a ir a visitar a Satanás, a las tinieblas. Mateo capítulo 25, versículo 41 al versículo 46. Hombre perro, no te vas a escapar de eso. Como no se escapa el ratero criminal y asesino de ir a la cárcel. Aquí no van los fornicarios y adúlteros, dice Dios. Él los juzga y los condena. El juez supremo bajo la ley del presidente de Cristo. De cada cosa que hicieron con su cuerpo, de lo bueno y de lo malo. Segunda de Corintios capítulo 11, capítulo 5 y versículo. Segunda de Corintios, empezamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 13. Así que yo soy muy distraída, sí, pero sé lo que digo. Entonces, aquí
Dice, haces un cuerpo con la primera. Así que mucho cuidado, hombre perro. De cada palabra que Cristo dejó serás juzgado. Nueva letra, nueva ley. Romanos capítulo 7, versículo 6. ¿Ok? Así que mucho cuidado, que la iglesia es Cristo, su cuerpo es la iglesia de Dios. Mateo, capítulo 19, versículo 1 al versículo 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Interrogativo. Él, respondiendo, les dijo, ¿no sabéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, un solo templo para Dios, una sola casa para Dios, una sola persona para Dios. ¿Entendiste lo que dijo? Con dos espíritus de Dios, como gemelitos en una sola panza. Pero cada uno tiene su propia vida que Dios le ha dado. Y cada uno le va a entregar cuentas a Dios, dice Romanos, capítulo 2, versículo 5 al 6. De lo que puso en su cuerpo. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Soy un poco distraída. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando el hombre perro se anda casando con la puta tira marido, que ya pasó a ser fornicada, cogida, puteada. Es como si un hombre nomás la puteó, no se quedó con ella, le quitó la virginidad, pasó a ser mujer de fornicación, como cuando se divorcian. Llevas hijos de fornicación y de adulterio al mismo tiempo, porque no te quedaste con tu marido toda la vida. Nunca te graduaste en un matrimonio, sino que solamente pasaste a ser la puta del perro. Dice Dios, hijos de fornicación vienen a nueva relación nueva para consumar adulterio. Comete y comete y comete adulterio con el mismo perro. Y viene a tener nuevos hijos de adulterio, bastardos de adulterio, y traía hijos bastardos de fornicación. Y nunca tiene marido y se muere, comete y comete y comete y comete adulterio a Dios, pecando con el culo en el pene y el huevo del perro, en vida de su marido el primero, porque no era libre para casamiento con otro, en vida de su marido, dice Cristo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al versículo 12 y versículo 39. Y Romanos capítulo 7, versículo 2 al versículo 3, pasa a ser una perra adúltera. Perra que comete y comete y comete adulterio con su marido el perro, que se casó con la puta tira marido, con una divorciada. Entonces, ¿qué pasó a ser? Que ella hizo una sola casa para Dios con el primero. No con el perro con el que está viviendo. Con ese es el que está consumiendo adulterio. Te metes con otro, adulteras. Te unes a otro, adulteras. Te casas con otro en vida de tu marido, adulteras a Dios pecando. Con el culo en el pene del perro. Y vas con ese perro a pagar a Dios la multa que pusiste pecados en su cuerpo. Cuerpo de Dios que cargas. Propiedad de Dios es el culo. Propiedad de Dios es el pene y los huevos. ¿Y qué pasó cuando la perrita se unió en unión conyugal con el perrito e hicieron pecado en la casa de Dios que hizo con el primero? Primera de Corintios capítulo 6, versículo
14 al versículo 15. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. La ramera es la pérdida de su primer penny 2 huevos. De ningún modo, dice Cristo. Esa es la ramera, la mujer de fornicación. Hasta en el Viejo Testamento, que ya no estamos en esa ley, dice Deuteronomio, capítulo 22, versículo 13 al versículo 21. Entonces, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne, como ya dijimos. Con tu primera mujer haces un cuerpo, un solo templo para Dios. Pero como no puedes agarrar a divorciada, porque el que se casa con repudiada, con divorciada comete adulterio. Al Todopoderoso pecando, haces cuerpo con ramera por primera vez y cometes adulterio a Dios con ella porque pertenece al primer perro. Lucas capítulo 16, versículo 1 al versículo 25 y está en el versículo 18. Así que, huid de la fornicación, dice Cristo, porque con ella nunca vas a tener mujer. Fornicas y adulteras. Entonces, ¿qué pasa? La dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque antes nada más le quitaban la virginidad. Otro perro la agarraba. ¡Uy! No está virgen. ¿Qué perro la hizo? ¡Puta! No decían, ¿verdad? Vamos a llevársela al perro. Sino que este pendejo primero le metía el pene y los huevos. Ya la mujer viene virgen. Chequéala primero, antes de emitirle el pene y los huevos. No hagas cuerpo con puta, dice Cristo. O sea que no te hagas pendejo, no te asustes, no te espantes. Ahora no se espantan, se casan con la puta y ya saben que ya no es virgen. Saben que el perro la tiró. Ah, yo voy contigo a casamiento, mujer. Con una puta van a casamiento ahora, puta no virgen de fornicación, con su marido con vida, a cometer adulterio y no se asustan los perros. Les gusta que las haga pecar con su culo en el pene y los huevos. Y dice que tienes que tirar la persona que te hace pecar. ¿Por qué no la tiras? Si Cristo te dice que lo hagas. Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 30. ¿Por qué no la tiras? Si la divorciada te hace pecar, te hace caer en pecado, tírala. ¿Por qué no la tiras? Vas a ir al fuego del infierno con tu pene y tus huevos que te hicieron pecar. ¿Qué te hizo caer en pecado? Y la divorciada, de marido con vida. A la basura, mijito, no a la basura, al bote de la basura, no la toques más. Como le dijo Cristo, mujer, no cometas más adulterio. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hasta te vas a casar con el perro en vida de tu marido si te estoy diciendo que no lo hagas? Dios te va a dar muerte eterna, dice. Antes te daban la muerte eterna a los perros si te casabas puta no virgen. Ahora es Dios que lo va a hacer. Si llevas frutos de muerte, si no eres nada más esposa de Jesucristo, dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 2 y Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. Llevas frutos de adulterio al Todopoderoso. ¿Y qué pasó aquí? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo porque viste que está repudiada, cogida, puteada, no virgen. Vas a hacer cuerpo con puta. Y Cristo no quiere que hagas cuerpo con puta. Regrésate. Cometes adulterio en el culo de ella con tu pene y tus huevos. Y vas a pagar a Dios al fuego del infierno. Y dice, y se casa con otra adúltera y el que se casa con la repudiada adúltera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro que no te conviene casar con puta no virgen de fornicación. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa de los hombres, para que no vayan al reino de los cielos, dice. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, son pendejos que así nacieron del vientre de su madre. Entonces dice que van a ir al infierno.
Y Juan capítulo 8, versículo 1 al 19. No cometes adulterio al marido. Es al Todopoderoso pecando con tu culo en el pene de los perros en vida de tu marido.